Si comparamos los pichones de las primeras nidadas con los pichones de las últimas, seguramente apreciéis bastante diferencias entre muchos de ellos. Diferencias en muchos casos evidentes, sobre todo antes de que finalice el periodo de muda. Luego ya la diferencia muchas veces se difumina. Tienen fama las últimas nidadas de ser pichones más pequeños, de ser pichones menos desarrollados, de ser pichones más débiles, menos atractivos en definitiva para el criador, incluso menos aptos para ser seleccionados para la próxima temporada. En la práctica esto se suele cumplir con mucha frecuencia, pero ¿por qué ocurre esto? Vamos a intentar explicar un poco, hacer algunas hipótesis en el vídeo de hoy. Aquí estáis viendo pichones que se han independizado de los padres y nosotros lo que solemos agrupar es repartir los pichones en grupos de 6-7 ejemplares aproximadamente, en algunas jaulas quizá alguno más, haciendo lote. Digamos que estos primeros son los primeros pichones que se destetaron o de las primeras nidadas. Aquí habrá una o dos nidadas en este jaulón. Luego de este otro, aquí tenemos ahora mismo me parece que 9 ejemplares. Tenemos de las siguientes nidadas que se han ido destetando, en el piso de arriba de las siguientes, con lo cual, digamos, por lógica, si los agrupamos de esta manera, vamos a terminar la muda antes en este jaulón, luego la terminaremos en este y luego la terminaremos en este. Salvo algunos ejemplares que no hayan realizado una muda correcta, lo normal sería eso. Entonces, podemos apreciar bastante bien la diferencia entre lo que serían pájaros de las primeras nidadas que estarían abajo a los pájaros de las últimas nidadas que los tendríamos en los jaulones de arriba o bien sin más cantidad en este lado. La cuestión entonces, ¿cuál es? Intentar identificar por qué se dice esto o cuáles son las principales causas de que esto ocurra. Aquí tenemos que hablar de todo un poco porque realmente es un cóctel que facilita que esto suceda en muchos casos, pero pensemos que aunque sea frecuente notar evidencia, no es una ley, ¿vale? Los pichones de las primeras nidadas no van a ser por definición mejores que los pichones de las últimas. Vamos a intentar analizar un poquito el tema. Primeramente, una de las causas que se suelen considerar con más motivo es que los reproductores de las últimas nidadas, como esta pareja que estáis viendo, suelen estar ya más cansados. Por este motivo pueden alimentar peor a las crías y por eso esas últimas crías desarrollan peor, que es una teoría que tiene absoluta lógica. También sucede que en esta época, sobre todo en aviarios que son más calurosos, muchos criadores aumentan la cantidad de frutas y verduras que le dan a los pájaros con el fin de hidratar mejor a los pichones, porque es uno de los riesgos que tenemos con más calor, las deshidrataciones, pero al aportar estos alimentos reducen a su vez la ingesta de calorías que tenga el pichón. Si se come la misma cantidad y ahora dentro de esa cantidad hay añadido frutas, pues desde luego las calorías se reducirían. Este es otro motivo que podríamos considerar también por ver ese deficiente o peor desarrollo de pichones de las últimas nidadas a las primeras. También importante no solo pensar en el cansancio de los propios reproductores, sino en el cansancio del propio criador, que muchas veces no pensamos en ello. Tras 3-4 meses de cría, 5 meses incluso, no estamos tan frescos, no estamos tan llenos de energía como al principio de temporada y esto pues, puede hacer que descuidemos un poquito los cuidados. Esto también influye y sucede en muchos criaderos, digamos lo contrario muchas veces, pero es así, o sea, no estamos igual de frescos, igual de atentos, igual de encima de los pájaros, la mayoría de los criadores, a principio de temporada que al final. Entonces también había que considerar este factor. Otro factor muy interesante, que es lo que pasa en muchos aviarios, que son dos situaciones totalmente diferentes, pero cuyo resultado es el mismo. Y la verdad es que es muy llamativo esto. Hay un problema muy habitual en muchos criaderos, lo hemos tratado en el canal, y es el siguiente. Llega macho y hembra a la cría, como esta pareja que estáis viendo. El macho llega delgadito, la hembra llega gordita, primera nidada, de momento todo bien. 3-4 pichones han sacado, ya los hemos separado de los padres, genial, perfecto. La primera nidada la podemos considerar perfecta. Llega la segunda nidada, el macho ha engordado, posiblemente por haber aportado más cantidad de calorías a la pareja, porque están criando los pichones y demás, y el pájaro gordo ya no fecunda. A veces pasa que el macho no fecunda, pero a veces pasa que fecunda un poquito menos y se reduce un poquito esa fertilidad. Y en muchos criaderos vemos en las últimas nidadas de hijo único, sobre todo en los últimos meses, que no son tan comunes a lo mejor en esos criaderos en los primeros meses. Y ya sabéis todos los problemas que lleva la crianza del hijo único, ¿no? Padres menos motivados en empapuzar a los pichones, pollos peor alimentados. No es lo más frecuente, desde luego, este problema, ni mucho menos, pero es una de las cosas que puede suceder. También es más común la situación contraria a esta. Notarnos con parejas que están más enceladas a medida que avanza la cría. Es mucho más habitual encontrarnos con criaderos, sobre todo que los pájaros a lo mejor no han llegado muy preparados o no están muy encelados al principio de temporada, encontrándonos muchos huevos claros, y a medida que va avanzando la temporada va subiendo el celo, a lo mejor van
subiendo incluso en horas de luz, y vamos mejorando esa fecundidad y esos resultados. Eso sí que es más común verlo. ¿Y qué nos encontramos en muchos de esos criaderos? Pues que pasamos muchas veces de nidadas de 3-4 pájaros, que sería una media correcta, una media buena, una media normal, a nidadas ya grandes de 5, 6, incluso 7 pájaros. Con este resultado es más fácil que salga algún pichón poco nutrido de esas parejas, porque el problema muchas veces, desde luego nos alegra mucho ver en una imagen de un criadero, ver una nidada de 5, una nidada de 6, una nidada de 7 pichones. Si los pájaros están bien preparados, si llegan bien a la cría, si son buenos reproductores, sacan adelante esos pichones y desde luego una productividad bestial, buenísima. Pero también tenemos que considerar que hay criaderos donde tienes una nidada de 5 o 6 pichones y están condenados la mitad de ellos a no salir adelante, porque los padres no son capaces de alimentar tanta cantidad de pichones. A lo mejor se encuentran más cómodos alimentando 2 o 3, que eso lo sacan bien adelante, pero cuando se encuentran con nidadas más grandes empiezan a tener problemas. Entonces, en esos casos, muchas veces nos encontramos algunos de esos pichones de esas nidadas que o bien mueren, sobre todo de los últimos nacidos, o bien quedan poco nutridos, y nos podemos encontrar con más pájaros de este tipo, posiblemente a finales de la cría, que al principio de la misma, ¿vale? Eso, desde luego, que ocurre. Lo que decimos, si los padres están bien preparados, si los padres son buenos, los echas a criar y no vas a tener problemas en sacar esas nidadas, pero sí que podemos encontrar estas dificultades en muchos aviarios. Esto que hemos dicho de las nidadas más grandes pero alimentadas no se nota tanto en el mundo de los canarios, no es tan llamativo, pero si criamos, por ejemplo, algunos tipos de pájaros exóticos, incluso faunas europeas y demás, sí que nos podemos encontrar este tipo de problemas, ¿no? O criando con algunas nodrizas, etcétera, etcétera. Más factores, ya divagando un poquito con esto de que los pichones salen en teoría y lo pongámoslo entre comillas menos desarrollados, pues por ejemplo en las últimas nidadas muchos criadores, como es mi caso, solemos experimentar un poquito más. Voy a probar, sobre todo si la cría más o menos ha ido bien, voy a probar ahora con este macho, esta otra hembra, este otro que tenía de reservas que no me convencía del todo y tal. Y claro, los experimentos ya se sabe que es más fácil, los experimentos, como dicen, con gaseosa y en la cocina de casa, no es más fácil que salgan resultados mediocres de parejas, digamos, seleccionadas a conciencia, y podemos ocurrir esto. Y esto es curioso porque muchos criadores en lo que se fijan es esto, en que salgan las nidadas de peor calidad. Y si nos referimos a eso, desde luego que los pichones de las últimas nidadas puede ser cierto que salgan menor desarrollados en muchos de estos casos que hemos estado diciendo en el vídeo, pero no tienen por qué tener peor calidad genéticamente. O sea, el pichón, la genética también se la han transmitido sus padres en ese sentido. Otra cosa es que no saque tanto potencial. Y a veces tenemos que pensar también que son pájaros que mudan más tarde, que es un error muchas veces, pensar que el pájaro va a ser más mediocre porque los hermanos ya han mudado, ese pichón todavía le falta por mudar y empezamos ahí la selección. Es decir, nace el pichón más tarde, muda más tarde y muchas veces no llega a tiempo a la época de concursos con buen plumaje. Y a veces esto también lo podemos apreciar. El criador con prisa empieza a seleccionar los pájaros de las primeras nidadas, los que más han gustado, y a lo mejor descarta de las últimas porque no han desarrollado del todo. Y cuando acaban esos pájaros de terminar la muda, a veces bien metidos en otoño, pues muchas veces nos encontramos sorpresas y a lo mejor pequeñas joyitas que nos encontramos en la voladera, que habitual es eso, encontrarlo, y pequeñas joyitas que podemos, digamos, repescar como reproductores. Y muchas veces sucede esto. Tema enfermedades, que muchos lo plantearéis, pues, hombre, hay que considerarlas, hasta cierto punto, pero hay que considerarlas. Desde luego, si un pichón enferma, por la razón que sea, desde luego que aunque sobreviva, se va a ver mucho más comprometida su absorción intestinal, puede desarrollar menos que uno, que digamos no ha tenido ningún problema, eso va a estar claro. Es decir, las enfermedades no se superan y ya está. En muchos casos el animal no es que arrastre secuelas, pero sí que es cierto que va a tener más dificultades en el desarrollo que los otros, porque a lo mejor en el periodo clave de su desarrollo es cuando ha entrado esa enfermedad y entonces digamos que va a arrastrar el problema. Eso sí que nos lo podemos encontrar también. Y desde luego que en épocas de más calor, como son las últimas nidadas, pues es más fácil que se desarrollen problemas de este tipo, bien sea deshidratación, peor conservación de la comida, cualquier tipo de estas cosas. Se pueden plantear seguramente muchísimas más hipótesis para intentar justificar esto de que las primeras nidadas puedan salir más desarrolladas que las últimas, pero hay que recordar siempre que esto no es ley, es decir, no hay ninguna ley que lo diga, insistimos, no es una norma, ni mucho menos se tiene por qué cumplir. Un pájaro nacido en junio puede desarrollar tanto como un pájaro que ha nacido en enero, es decir, no hay una base científica en todo esto, no hay ninguna razón. Y de hecho tenemos que considerar que biológicamente puede cumplirse que en parejas que hayan dado muchos pichones,
¿vale? Nos podemos encontrar con diferencias entre los de las primeras nidadas y los de las últimas. Pero desde luego no en una pareja que, por ejemplo, no haya sacado nada o haya sacado muy pocos en las primeras nidadas y saque más pájaros en las últimas nidadas, ¿vale? Los pichón no tiene por qué ser menos desarrollado, ni mucho menos. Lo verdaderamente importante aquí, y es la verdadera enseñanza que tenemos que ver, es que no debemos juzgar los pájaros durante la muda, porque es cierto que siempre hay pájaros que despuntan y hay pájaros que, como dicen algunos criadores, saltan ya campeones del nido, pero siempre nos vamos a encontrar sorpresas, y precisamente en este momento donde hay pájaros que tienen un desarrollo más lento y hay que esperarlo, y otros pájaros donde desde luego te anuncian calidad y la acaban teniendo, y luego también nos vamos a encontrar con el caso curioso de muchos pájaros que aparentan una cosa y luego, una vez realizada la muda, una vez han evolucionado, pues hemos visto que no eran tan aptos o tan adecuados como ellos. Por tanto, hay que intentar esperar un poco precisamente a todo este periodo veraniego, y si no, una vez que la hayan acabado y ya en igualdad de condiciones, poder valorar esto, ¿vale? Si valoramos los pichones una vez finalizada la cría, los ponemos todos en unas mismas jaulas y podemos valorarlos en conjunto, vamos a tener muchas más dudas de cuáles eran pichones de las primeras nidadas y cuáles de las segundas. Desde luego durante la muda a lo mejor es más llamativo, pero luego las diferencias muchas veces se pueden difuminar, por lo menos en la mayoría de aviarios. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.